Mi hermana se burló de mí y me llamó solterona amargada. A ver si por fin este año mi hermana se consigue a alguien, porque de verdad ya está preocupando. Nadie quiere estar con alguien tan seria y aburrida. Todos rieron, pero cuando revelé quién era mi prometido, todos quedaron pálidos. La verdad nunca pensé que llegaría a escribir algo así, pero después de todo lo que pasó con mi familia, siento que necesito sacarlo de mi pecho y contar cómo fueron realmente las cosas. Desde que tengo memoria, siempre he sido el blanco de las bromas dentro de mi familia. No importaba lo que hiciera, de una forma u otra terminaban burlándose de mí. Mi hermana mayor, Claudia, era la favorita. Siempre fue la bonita, la simpática, la que según todos tenía un futuro brillante. Yo, en cambio, era la que según ellos no sabía divertirse, la que siempre estaba callada, la aburrida, y con el tiempo ese apodo se transformó en algo peor. Pasé de ser la tranquila a la solterona amargada, como me llamaban, porque después de mis 25 años aún no me había casado ni había presentado a nadie. La realidad es que no me molestaba demasiado no haber llevado a alguien a las reuniones, porque siempre pensé que la vida privada era eso, privada. Pero para mi familia, especialmente para Claudia y algunos de mis primos, mi silencio era un motivo más para atacarme. En cada cumpleaños, cada Navidad, cada reunión, el tema era el mismo, mis supuestas pocas posibilidades de tener pareja. Y yo me reía nerviosa, tratando de no darles el gusto de verme afectada. Pero lo cierto es que dolía, y mucho. Hace unos meses, durante una reunión familiar en casa de mis padres, la cosa escaló. Estábamos todos sentados a la mesa. Mi madre había preparado una cena grande porque era el cumpleaños de mi papá, y todos estaban de buen humor. Al principio pensé que tal vez esa vez se comportarían, pero no tardó en empezar. Claudia, con una copa de vino en la mano, dijo en voz alta: A ver si por fin este año mi hermana se consigue a alguien, porque de verdad ya está preocupando. Nadie quiere estar con alguien tan seria y aburrida. Todos rieron. Algunos de mis tíos hicieron comentarios como, pues es que tiene razón, o quizás debería ser más simpática. Mi papá no dijo nada, solo se rió bajo la nariz, como si en parte lo disfrutara. Y mi mamá, en vez de frenarlos, agregó pues sí, hija, deberías intentar abrirte un poco más. La vida no es solo trabajo y estar encerrada. Yo sentía cómo las palabras me taladraban la cabeza. Era como si todos se hubieran puesto de acuerdo para atacarme. Mi hermana insistía una y otra vez con que yo era la solterona amargada de la familia, y lo peor fue cuando mi primo Jorge, con ese tono burlón que siempre ha tenido, dijo: A lo mejor deberíamos abrir un concurso para ver quién aguanta una cita con ella. Las risas estallaron como si fuera la broma más ingeniosa del mundo. Yo apreté los dientes, me forcé a tragar saliva y traté de ignorarlo, pero cada carcajada era como una bofetada. Lo que ellos no sabían, lo que ninguno sospechaba, era que yo no estaba sola. Desde hacía un año estaba comprometida con Henry, un hombre al que conocí en una conferencia de negocios, y que, para sorpresa de muchos, se fijó en mí. Henry Lee no es cualquier persona, es un empresario de renombre, con inversiones en medio país y una reputación intachable en el mundo corporativo. Pero más allá de su fortuna y su posición, lo que me conquistó fue la forma en que me trataba. Nunca me vio como la seria o la aburrida. Para él yo era alguien con quien podía hablar durante horas, alguien en quien confiaba. Nos enamoramos de manera tranquila, sin prisas, y después de meses de relación me pidió matrimonio en un viaje a la playa. Yo acepté sin dudarlo, pero le pedí una sola cosa: que mantuviéramos nuestro compromiso en privado, al menos hasta que estuviera lista para enfrentarlo con mi familia. Y la razón era clara. Sabía que si lo contaba, nadie lo creería. Mi familia había construido una imagen tan fija de mí que para ellos era imposible pensar que alguien como Henry pudiera fijarse en alguien como yo. No quería darle a Claudia ni a los demás el gusto de armar un escándalo con mi vida personal, así que preferí callar. Pero esa noche, cuando las burlas alcanzaron un punto insoportable, sentí que ya no podía seguir guardándolo. Me levanté de la mesa, con la voz temblando, y les dije: ¿Saben qué? Ya basta. Se ríen de mí como si mi vida estuviera vacía, como si no fuera suficiente. Pero lo que no saben es que estoy comprometida. Sí, escucharon bien. Estoy comprometida desde hace meses, y no lo había dicho porque no quería hacer un espectáculo de esto. Mi prometido se llama Henry Lee,
Y si no lo conocen, búsquenlo, porque seguro que encontrarán suficiente información. Es un hombre maravilloso, y pronto nos casaremos. El silencio que cayó en la mesa fue inmediato. Todos me miraban como si acabara de decir que me iba a casar con un extraterrestre. Claudia se rió nerviosa y dijo: «Por favor, ¿esperas que te creamos eso? ¿Henry Lee? El magnate, el que sale en las revistas, el que fue portada de la sección de economía la semana pasada. Tú, con él. Vamos, no seas ridícula». Mi mamá me miró incrédula, como si quisiera ver en mi rostro algún signo de broma, y mi papá frunció el ceño con una mezcla de molestia y desconfianza. Los demás empezaron a murmurar, algunos directamente soltaron carcajadas. Claudia no perdió tiempo en atacar. «Eres una mentirosa. ¿Cómo esperas que creamos que alguien como él estaría contigo? No me hagas reír. Se nota que inventaste eso para que dejáramos de molestarte, pero la verdad es que una historia así solo te hace quedar peor. Qué oportunista y qué ridícula». Yo respiré hondo, tratando de no explotar, y solo respondí: «No tengo que demostrarles nada. Si no quieren creerme, no lo hagan. No necesito su aprobación». Pero entonces, uno de mis tíos, con ese tono pesado, dijo: «Pues si es cierto, tráelo a la próxima cena familiar. Que venga y se siente aquí con nosotros. Si no, esto quedará como lo que es, una mentira tuya». Yo asentí. No iba a seguir discutiendo. Si lo que querían era una prueba, se las daría. Henry siempre me había dicho que no tenía problema en conocer a mi familia, que cuando yo estuviera lista, él estaría allí. Esa noche, mientras me despedía de todos, sentí las miradas de burla clavadas en mí. Claudia se inclinó hacia mí antes de irse y me susurró: «Veremos si es cierto, hermanita. Me muero de ganas de ver cómo sales de esta mentira». Después de aquella cena salí de casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. La rabia, la tristeza y la impotencia se mezclaban en mi pecho. No podía creer que después de tantos años de soportar sus burlas, cuando por fin decía la verdad, me llamaran mentirosa y oportunista. En el camino de regreso a mi apartamento, tomé el teléfono y llamé a Henry. Contestó casi de inmediato, con esa voz calmada que siempre me tranquilizaba. Apenas escuchó mi tono, supo que algo había pasado. Le conté todo lo ocurrido, desde las burlas hasta la forma en que me habían exigido que lo llevara a la próxima cena familiar. Esperaba que se molestara, que dijera que no quería exponerse a esa situación incómoda, pero en cambio lo escuché reír suavemente. «Si lo que quieres es que vaya, lo haré encantado. No tengo nada que ocultar y mucho menos de qué avergonzarme. Ellos necesitan entender quién eres realmente y lo que significas para mí. No me preocupa lo que piensen, porque yo sé la verdad. Tú eres la mujer con la que quiero casarme, y si eso significa enfrentar a tu familia, lo haré con gusto». Sus palabras me hicieron llorar, pero esta vez de alivio. Era increíble tener a alguien que me respaldara de esa manera. Decidimos que lo llevaría a la próxima reunión, que sería en 2 semanas, cuando mi madre planeaba celebrar un almuerzo por el aniversario de boda de mis padres. Teníamos tiempo suficiente para organizarnos, aunque la verdad yo no necesitaba preparación. Lo único que me preocupaba era la actitud de mi familia, pero ya estaba decidido. Iba a demostrarles que se habían equivocado conmigo. Durante esos días, no faltaron los mensajes incómodos. Claudia me escribió varias veces con su sarcasmo habitual. «Oye, hermanita, ¿ya hablaste con tu prometido? Seguro que está muy ocupado dirigiendo millones para acordarse de ti. Ojalá pueda sacar tiempo de su agenda para venir a comer pollo con nosotros». Mis primos también mandaban mensajes llenos de ironía, y hasta mi madre me llamó para preguntarme directamente si no estaría inventando todo para tapar mi soledad. Yo no respondí más de lo necesario. Sabía que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. La tarde del almuerzo llegó antes de lo que esperaba. Recuerdo que esa mañana me desperté con un nudo en el estómago. Henry llegó a recogerme en su coche, uno de esos autos que uno no puede evitar mirar en la calle. Vestía elegante, con un traje sencillo pero impecable. Me sonrió y me dijo: «Hoy no vamos a demostrar nada, solo vamos a ser nosotros. Si ellos quieren entender, bien, y si no, ese es su problema». Me tomó de la mano y me dio la seguridad que necesitaba. Cuando llegamos a casa de mis padres, el silencio fue inmediato. Mi familia estaba reunida en la sala, y apenas entramos, todas las miradas se dirigieron a Henry. Podía ver cómo los rostros de mis tíos,
primos y hasta mis propios padres cambiaban de la burla a la sorpresa. Claudia fue la primera en reaccionar. Se levantó lentamente, con los ojos abiertos de par en par, y dijo: «No puede ser». Henry, con su habitual serenidad, se presentó educadamente, estrechando manos y saludando a todos como si fuera cualquier persona en una visita normal. Mi madre parecía no saber si reír o llorar. Apenas murmuró un bienvenido, mientras mi padre, que normalmente es tan seguro de sí mismo, estaba pálido y apenas logró articular un saludo. Los primos, que tanto se habían burlado, ahora no podían apartar los ojos de Henry, y Claudia, que siempre tenía una respuesta rápida, estaba muda, completamente desarmada. Durante la comida, Henry se comportó con una naturalidad impecable. Habló de su infancia, de sus proyectos, incluso preguntó a mis padres por su aniversario, y los felicitó con un detalle que les había llevado: una botella de vino exclusivo. En ningún momento presumió ni se mostró arrogante. Simplemente fue él mismo, y eso bastó para que cada palabra dejara en evidencia lo equivocados que habían estado sobre mí. Al principio, la tensión era insoportable. Nadie parecía saber cómo dirigir la conversación, y cuando Claudia intentó hacer un comentario pasivo-agresivo, Henry la respondió con una elegancia tan sutil que dejó claro que no estaba dispuesto a tolerar faltas de respeto. Poco a poco, el ambiente cambió. Mis tíos comenzaron a hacer preguntas genuinas. Mis primos escuchaban atentos, y mis padres parecían cada vez más incómodos, como si fueran conscientes del papel ridículo que habían jugado al burlarse de mí tantas veces. Yo observaba todo en silencio, disfrutando de cada segundo. No necesitaba decir nada. La sola presencia de Henry era suficiente para callar todas las burlas, todas las humillaciones. En sus ojos veía el orgullo de estar conmigo, y eso era lo único que me importaba. Al final del almuerzo, cuando ya nos despedíamos, Claudia no pudo contenerse más. Me tomó del brazo y me dijo en voz baja: «¿Cómo lo hiciste? No entiendo cómo alguien como él puede estar contigo». La miré directamente a los ojos y respondí: «Quizás porque él ve en mí lo que tú nunca quisiste ver. Quizás porque, a diferencia de ustedes, me valora por quien soy y no por lo que aparento». Su rostro se tornó blanco, y no dijo nada más. Ese día, al salir de casa de mis padres, sentí que había dado vuelta a la página más dolorosa de mi vida. Por primera vez, no era la burla de nadie. Por primera vez, los había enfrentado con la verdad. Y lo mejor de todo era que ni siquiera lo había planeado. Ellos me obligaron a mostrar mi carta más fuerte, y esa carta era Henry. Después de esa cena, nada volvió a ser igual en mi familia. Durante años habían construido su imagen de mí como la hermana solterona, amargada y aburrida, y en una sola tarde, esa narrativa se había derrumbado frente a sus ojos. Lo curioso fue ver cómo cada uno reaccionó de manera distinta. Mis primos, que antes se unían a las burlas de Claudia, de pronto empezaron a escribirme mensajes amistosos, preguntando cómo estaba, o incluso insinuando que deberíamos salir todos juntos algún día. No era difícil notar que lo hacían más por la curiosidad de estar cerca de Henry que por un interés genuino en mí, pero aún así resultaba casi cómico. Mis tíos, que siempre habían sido más discretos, empezaron a hablar de mí con un respeto que antes nunca mostraron. Una de mis tías incluso me llamó para decirme que estaba orgullosa de que al fin hubiera encontrado a alguien que me valorara. Y aunque sus palabras sonaban sinceras, no pude evitar preguntarme dónde había estado todo ese apoyo cuando más lo necesitaba. Pero los más afectados fueron mis padres y, por supuesto, Claudia. Mi madre intentó varias veces justificarse, diciendo que todo lo que había hecho era por mi bien, que sus comentarios eran para motivarme a no quedarme sola, como si las humillaciones fueran algún tipo de terapia disfrazada. Mi padre, en cambio, se mantuvo callado la mayor parte del tiempo. Sé que en el fondo se sentía avergonzado por haber permitido tantas veces que mi hermana me atacara sin detenerla. Y Claudia, ella no podía aceptar lo que había pasado. Los días siguientes, comenzó a difundir rumores diciendo que Henry seguramente me había escogido por lástima o que yo debía haberlo manipulado de alguna manera. Llegó incluso a insinuar que quizás nuestro compromiso no era real y que todo era una farsa para salvar mi orgullo. Lo gracioso era que cuanto más trataba de desprestigiarme, más evidente se hacía su envidia frente a los demás. Yo, por mi parte, decidí mantenerme tranquila. No necesitaba probar nada. Henry y yo seguíamos con nuestros planes de boda, disfrutando de nuestra relación sin prestar atención a los comentarios maliciosos. Sin embargo,
Llegó un momento en que Claudia llevó las cosas demasiado lejos. Una tarde, durante una reunión familiar pequeña en casa de mis padres, me enfrentó delante de todos. «Demuéstrales que es verdad», dijo con tono desafiante. «Muéstrales tu anillo, muéstrales que de verdad están comprometidos, porque hasta que no lo vea con mis propios ojos, seguiré creyendo que esto es un teatro tuyo». Henry, que estaba a mi lado, tomó suavemente mi mano y la levantó mostrando el anillo. La sala se quedó en silencio absoluto. Era imposible negar lo que estaba a la vista de todos. Claudia palideció, como si el suelo se le abriera debajo de los pies. Mi padre bajó la mirada, y mi madre intentó cambiar de tema de inmediato, como si eso pudiera borrar la incomodidad del momento. A partir de ese día, las burlas cesaron por completo. Nadie volvió a atreverse a llamarme solterona o amargada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Comprendí que el respeto que ahora recibía no venía de un cambio sincero, sino del peso de la figura de Henry en mi vida. Era él quien había impuesto ese respeto con su sola presencia, y aunque agradecía tenerlo, también me dolía saber que por mí sola nunca me lo habrían otorgado. Con el tiempo, decidí tomar distancia. Empecé a limitar mis visitas a casa de mis padres y a mantener conversaciones más breves con mis familiares. No quería que Henry fuera visto como un trofeo que yo llevaba para validar mi vida. Quería que me respetaran a mí, por lo que era, con o sin él, y aunque costó, aprendí que poner límites también era una forma de honrarme. La ironía es que fue Claudia quien terminó quedando más expuesta. Sus intentos por desmentirme solo la hicieron ver como la envidiosa de la familia, y muchos empezaron a apartarse de ella. Lo que durante años había disfrutado, ser la favorita, la que todos admiraban, empezó a desmoronarse. Y aunque parte de mí sintió cierta satisfacción al verla en esa posición, también me hizo reflexionar. Yo no quería venganza. Lo único que siempre había querido era respeto y un poco de cariño sincero. Al final, Henry y yo seguimos adelante con nuestra vida. Nuestra boda se convirtió en un evento íntimo y elegante, al que solo invitamos a las personas que realmente nos querían bien. Algunos familiares asistieron, otros no. Pero ya no importaba. Por primera vez en mi vida no necesitaba la validación de nadie. Tenía mi felicidad en mis propias manos, y eso era más que suficiente. Miro hacia atrás y todavía me sorprende cómo una palabra, un insulto, puede marcar tanto a una persona. Durante años fui la solterona amargada para mi familia, pero en realidad nunca lo fui. Siempre fui una mujer con sueños, con virtudes y defectos, con ganas de ser amada como cualquiera. Ellos nunca lo vieron, o no quisieron verlo, hasta que la vida los obligó. Y aunque el reconocimiento llegó tarde, y de la peor manera, yo me quedo con la lección más importante. No necesito demostrar nada a nadie. Mi valor no depende de lo que mi hermana o mis padres piensen. Mi valor lo defino yo. Ese día, cuando me despedí definitivamente de esa imagen que ellos habían fabricado sobre mí, entendí que las burlas solo reflejaban sus propias inseguridades. Y al verlos quedarse en silencio frente a la verdad, supe que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir menos.